Buenas noches a todos. Agradezco por estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Y agradezco en el nombre de Jesús que Él pone sus palabras en mí y que es su palabra la que está obrando a través de mí y la que da fruto en todos ustedes al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque en el nombre de Jesús es tocar en tierra fértil, porque en el nombre de Jesús podemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amén. Bien. La prédica de hoy se titula De mejores personas a nuevas criaturas. Y esto lo empecé a estudiar en alguna ocasión porque he visto, soy una persona muy analítica, que me gusta observar, estoy callada y siempre estoy observando, que de repente en muchos de los cristianos de repente empezó a pegar muy fuerte esto de como de nos tenemos que esforzar por ser buenas personas. Y aunque superficialmente parece que no tiene nada de malo, observando con más cuidado me empecé a dar cuenta que había un pequeño engaño detrás de esto que podía hacernos desviar de lo que es la palabra de Dios y del sacrificio de Cristo. Entonces, si me acompañan a 2 de Timoteo 3, capítulo 3, vamos a leer qué nos dice ahí al respecto, un poco sobre esto. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, y los versículos del 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y me estaba dando cuenta que precisamente muchas de esas enseñanzas de tienes que ser muy buena persona, si no se toma con la forma correcta, si no se toma con el cuidado adecuado, precisamente son enseñanzas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Por ejemplo, ¿han escuchado a alguien que dice, no, yo no necesito ir a la iglesia, con que sea buena persona es suficiente? Sí. O esta idea también como de, bueno, yo para qué busco de Dios, yo con que me concentre en ser buena persona, con eso tengo, eso es lo que cuenta. Entonces son ese tipo de discursos que parecen que son piadosos, pero están negando realmente la piedad. ¿Por qué? Porque te están diciendo que no necesitan de Dios, porque te están diciendo que no necesitan de la palabra y porque niegan la eficacia del sacrificio de Cristo. ¿Sí me explico? Sí. Por eso es que este tipo de discursos, aunque parecen buenos, en el fondo no lo son, porque están llevando a negar la palabra de Dios y están llevando a que neguemos todo el sacrificio de Cristo y la obra redentora de Cristo en la cruz. Por eso es que tienen apariencia de piedad. Y mucha gente te dice, no, yo necesito leer la Biblia yo con que me porte bien. Y paréntesis, como si fuera cierto, porque la Biblia dice que nadie en sus fuerzas es bueno. En sus fuerzas nadie es justo, ¿no? Entonces, pues nadie se porta bien en realidad, pero bueno, eso dice, ¿no? Yo con que me porte bien, con eso tengo. Yo con que sea buena persona, yo no necesito ir a la iglesia, o para qué leo la Biblia. O luego la critica a los que dicen, no, o sea, ¿para qué leen la Biblia si todos no son buenas personas? Entonces, ese tipo de discursos de repente se van perdiendo en la iglesia y si caemos en eso puede hacer que empecemos a dejar de poner los ojos en la palabra y empecemos a caer en las obras. Porque ese discurso lo que hace es poner la atención en uno mismo y no en Dios. Sí. En lo que yo hago, en cómo me porto yo, en mis buenas obras que tienen una apariencia de piedad y quitan completamente el foco y la atención de lo que es Dios. Entonces esa es una enseñanza que yo he visto que ha estado presente y que ha continuado. Lo vemos un montón de posts en redes sociales, por ejemplo, que la gente está muy apuesta a esta enseñanza y de ella se aferra precisamente para negar a Dios, para negar la eficacia de la palabra, para negar el sacrificio de Cristo, y toda la atención está puesta en la persona y no en Dios. Si me acompañan, si se fijan un poquito más adelante, en el 3:4, pero este es 1 de Timoteo 3:4, es un poquito atrás. ¿1 de Timoteo 3:4? Sí. No, perdón. 2 de Timoteo 3:4. 2 de Timoteo 3, ahí está. 2 de Timoteo 3, esa. Verso 4.
está en el pizarrón, digo, en la pantalla. Sí, pero no te mal el versículo. ¿Cuál es? Es el que dice que buscan enseñanzas que vayan de acuerdo a sus concupiscencias. Ya, porque ya me preocupé. Si es en 2 Timoteo 3:4, si se fijan, dice amadores de los deleites más que de Dios. Si nos vamos un poquito adelante, en el que leímos ahorita al principio, primero dice que había puesto el énfasis en el versículo 5, en 2 Timoteo 3, dice que tengan apariencia de piedad pero nieguen la eficacia de ella. Y arribita dice que son amadores de los deleites más que de Dios. ¿Por qué? Porque están buscando su propio placer, sus propias concupiscencias, las personas que predican esto. Por ejemplo, que toda la gente diga, hijo, fulanito, qué buena persona es. Híjole, fulanito, qué buena obra hizo, ¿no? Y entonces son personas que quieren ser alabadas por sus buenas obras, por sus buenas acciones, pero que no están buscando la gloria de Dios. Por eso dice aquí también que las personas que tienen esta apariencia de piedad son más amadores de los deleites que de Dios mismo, porque lo que están buscando es alimentar sus propios placeres, alimentar la carne, que la gente diga, ay, qué bueno es fulanito, qué bueno es perenganito, pero en ningún momento que la gloria sea dada a Dios. Y todo lo que debemos de hacer en Cristo es para Dios. Amén. Lo que en toda nuestra vida es para exaltar a Dios, y eso lo dice la palabra en varias ocasiones. Si vamos ahora sí un poco atrás a Colosenses 2, nos habla un poquito más de eso. Colosenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Dice, vamos a leer nada más el 4. Dice, Colosenses 2, 4. Dice, y esto los digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Precisamente este discurso de que te dice que tienes que ser buena persona tiene palabras muy persuasivas, seductoras, que son agradables. Suena interesante, incluso te lo dicen, bueno, tú te tienes que preocupar por ser buena persona, tú preocuparte por ti, y lo demás olvídalo. Y entonces en realidad es un discurso que es persuasivo, y que si uno no está bien fundamentado en la palabra, no está bien puesto en la palabra, puede ser que de repente uno caiga en eso y decir, bueno, sí es cierto, pues ¿para qué voy a la iglesia? Yo como que me concentre en ser buena persona, ¿no? Pues eso significa persuasión, que te convence. Y entonces si uno no está bien puesto en la palabra, pues bueno, sí es cierto, ¿verdad? Yo como que me porte bien y ya, yo y Dios es mi problema y los demás que... Entonces uno empieza a caer sin darse cuenta en eso si uno no está bien fundamentado en la palabra, porque son enseñanzas persuasivas. Sin embargo, la palabra nos dice algo muy importante sobre todo de esto, y por eso les decía, de mejores personas a nuevas criaturas. Si se fijan, toda la enseñanza de superación personal en el mundo está enfocada en enseñarte a ser mejor persona, ¿no? Y es como parte también de este discurso que te dice, tú esfuérzate por ser mejor persona, por ser mejor cada día, pero la palabra de Dios nos dice algo diferente, y ese es un versículo que creo que todo el mundo se debería de saber, 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí hay un principio bíblico fundamental. Cristo no vino a mejorar la persona que éramos. La mató en la cruz, dice la palabra de Dios, que ahí fue crucificada, e hizo una nueva creación. Eso es un principio que si no lo tenemos bien claro, podemos caer precisamente en estas corrientes que son seductoras, que son persuasivas, que nos hacen estar trabajando en nuestras fuerzas y no en la obra redentora de Cristo. O sea, con esto no estoy negando la importancia de que uno se porte mejor cada día, sino de poner atención de en dónde radica el cambio fundamental. El cambio fundamental radica en que cuando Cristo murió en la cruz, dice que nosotros fuimos juntamente crucificados con Él. Y dice también Pablo, ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque la vieja creación se murió en la cruz. Digamos que esa vieja creación ya no tenía remedio, era inmejorable. Entonces la mejor opción era hacer una nueva creación, no mejorar la viejita. Y mucha gente todavía sigue trabajando y esforzándose en mejorar la vieja creación. Al enojón hacer un poquito menos enojón, al que era tragón hacer un poquito menos glotón, y están todos los días trabajando en sus fuerzas en mejorar una creación que ya fue crucificada y que ya no debe estar viva. Amén. En lugar de estar desarrollando la nueva creación que Cristo ha puesto en nosotros. ¿Sí? Y esa es una diferencia fundamental. Ahora, nos hizo una nueva criatura para ahora desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Y sobre eso hablaba Pablo en Gálatas 4:19.
Sí, Pablo precisamente predicaba mucho esto de ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En Romanos varias veces dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y entonces, Pablo también dice en el 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. O sea, que el carácter de Cristo se note en ustedes. Pero es algo que tiene que ver en la conciencia de que ya fuimos hechos una nueva criatura. Lo que éramos antes ya no vale, ya no cuenta, ya se murió, no tenía remedio, ni para qué esforzarse en mejorarlo. Mejor trabajar en la obra que Cristo hizo, que esa sí ha sido perfeccionada, dice que ha sido lavada, que ha sido justificada, que ha sido santificada. En esa nueva naturaleza es en la que hay que trabajar, no en la que ya no tiene remedio. Por eso Cristo la crucificó. No sé si alguna vez a uno de ustedes les ha pasado que empiezan a hacer algo y les sale mal, y es mejor dejarlo y hacerlo nuevo desde el principio que estar trabajando en mejorarlo. ¿Alguna vez les pasó? O hasta con un trabajo de la escuela, cuando es una maqueta y te está saliendo mal, y por más que le quieres parchar y lo quieres mejorar, o cuando pintas mal y nada más estás parchando y nada más estás poniendo parches sobre parches y queda feo, y a veces queda mejor empezar desde cero que seguir mejorando eso que te estaba saliendo mal. ¿Alguna vez a alguien le pasó con algún trabajo de la escuela o alguna obra manual? Te sale mal, y mientras más los quieres parchar, más feo se ve. Y mientras más los quieres parchar, menos lo arreglas y eso pasa también con la vieja criatura. O sea, la vieja criatura ya no tenía forma de mejorarse. Por eso el mismo Dios dijo que se haga desde cero, una nueva criatura. Por eso Jesús, cuando le predicó a Nicodemo, le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. O sea, ¿por qué? Porque ya tu viejo nacimiento estuvo en pecado, estuvo en corrupción, y eso ya no tiene solución. Por eso es necesario que nazcas de nuevo en el Espíritu, porque entonces es donde vas a ver algo diferente. ¿Sí? Entonces, bien. Segunda de Pedro 1:4 nos habla de lo mismo. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora nuestra nueva naturaleza es la naturaleza de Dios. Por eso dice que ahora somos partícipes de la naturaleza divina. Ya la vieja naturaleza quedó crucificada, la vieja naturaleza ya no existe, es un cadáver. Ahora lo que importa es estar trabajando en la naturaleza divina, que es la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, algunas de esas características de la nueva naturaleza si nos vamos a Efesios 2:10, que también es un versículo bastante conocido. Efesios 2, bueno, desde el versículo 8. Habla precisamente de las características de esa naturaleza. Efesios 2, 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Precisamente Dios sabía que si la salvación lo hubiera dado por nuestras obras, por portarnos bien, por intentar ser mejores personas, por trabajar en mejorar cada día, pues entonces la gente se hubiera sentido con muchos méritos y decir, pues no merezco a Dios, y yo ya me esforcé mucho, si yo he trabajado por ser buena persona. Sin embargo, dice, esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. O sea, te lo regaló Dios, y no es porque seas buenas personas, no es porque te hayas portado bien, porque nadie se porta bien, sino porque es un regalo del amor de Dios. Simple y sencillamente por eso es que la salvación la tenemos. Y precisamente en el 9 dice lo que ahorita estaba comentando, no por obras para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie presuma, para que nadie se sienta superior al otro. Porque si la salvación hubiera sido por obras, si hubiera sido por ser buenas personas, por tratar de mejorar cada día el yo, pues entonces uno pudiera pensar, yo me he esforzado más que fulanito y entonces valgo más. Pero sin embargo aquí nos dice, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí viene un punto interesante. No quiere decir que no debamos hacer buenas obras, sino que ahora en la nueva naturaleza las buenas obras que hacemos dependen de lo que Cristo formó en nosotros. Por eso dice aquí, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo bueno que hacemos, lo bien que nos portamos, es porque así hizo Cristo la nueva naturaleza, no porque sea en nuestras fuerzas. No sé si me explico la diferencia. En ese discurso que nos dice que no tenemos que venir a la iglesia porque solo necesitamos portarnos bien, el foco está en la persona y en las obras de la persona. En la enseñanza de la gracia, el foco está en Cristo, en lo que Cristo hizo en ti. Y por eso, por consecuencia, porque ella te hizo una nueva naturaleza, te portas bien. ¿Sí?
Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es Dios el que hace todo. ¿Y entonces la gloria de quién es? De Dios, no de nosotros. Si yo me dispongo a ser instrumento para las buenas obras de Dios, las obras buenas se van a hacer. Pero es Dios obrando a través de mí. No es porque yo sea buena gente, sino es porque es Dios obrando a través de mí. Pero esta enseñanza que nos dice, no, con que no vayas a la iglesia, tú que te quedes en tu casa portándote bien, no le está dando la gloria a Dios esa enseñanza y quita el centro de la palabra de Dios y la pone en uno, en el ser humano. Sin embargo, aquí nos dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Definitivamente, vamos a Filipenses 2.13, dice más o menos lo mismo, pero con otras palabras. En Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por quién es? Es por la buena voluntad de Dios, no por la mía. Porque Él produce en mí el querer como el hacer. Mientras más estoy conectado con Dios, mientras más conozco de su palabra, Él me va moviendo hacia esas buenas obras y a moverme en su voluntad, porque estoy conectada con Él, no porque yo sea una buena persona y me esté esforzando. Y aquí hay algo bien interesante. Si yo me esfuerzo quedándome en mi casa en ser buena persona, probablemente me voy a cansar. Lo más seguro es que me vaya a cansar. ¿Cuánta gente vemos? Ahorita no ha pasado mucho que empezó el año. ¿Cuánta gente hace propósitos del año nuevo y no llegan a más allá de enero? ¿Sí? Porque todo lo que hacemos en nuestras fuerzas termina por cansarnos, por fastidiarnos, por dejarlo. Habrá algunos disciplinados que aguanten más tiempo, pero lo que hacemos en nuestras fuerzas no perdura. Sin embargo, lo que hacemos, que dejamos que Dios obre a través de nosotros, eso sí perdura y eso es lo que transforma. Amén. Y estoy seguro que muchos de ustedes tienen testimonios de cómo han dejado que Dios obre en sus vidas y eso ha permanecido. ¿Por qué? Porque lo que hace Dios permanece y es eterno, porque Dios es eterno. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es finito, siempre tiene un principio y un fin. Entonces, por eso es importante que trabajemos en que sea Dios el que produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, no por mi buena voluntad. Las obras altruistas que la gente hace allá afuera, sin Dios, si se fijan, las grandes empresas que hacen esas multidonaciones siempre ponen el logo de su empresa y quieren ser exaltadas, quieren ser glorificadas sin poner nada en la atención a Dios y que toda la atención se centre en sus buenas obras. Que además son deducibles. Además que son deducibles de impuestos, ¿verdad? Entonces ahí hay un motivante bastante fuerte para hacerlo. Pero lo que Dios hace es por su buena voluntad y la Biblia de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, todo lo que Dios hace bueno, agradable y perfecto nos usa a nosotros como instrumentos. Pero siempre debemos tener en claro que es Él trabajando en nosotros y que la gloria sigue siendo para Él, no para nosotros. ¿Sí? Por eso la Biblia de Dios nos dice que renovemos nuestra mente. Romanos 12:2, también un ya versículo bastante conocido. ¿Por qué debo de renovar mi mente? Para dejar de pensar como la vieja criatura que ya está muerta, que ya está crucificada, que ya no existe, y comenzar a pensar como la nueva criatura que ahora Cristo hizo en mí. También la Biblia de Dios dice que ahora ya tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Para qué? Para que podamos comenzar a pensar como lo hace Dios y no como pensábamos antes de conocerle. Por eso dice, no os conforméis, Romanos 12:2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a conocer esta voluntad de Dios agradable y perfecta en la medida que renueve mi entendimiento por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Como nos dice el Salmo 1:3 y Josué 1:8, son dos versículos clave que hablan de eso, de estar pegados todo el tiempo a la palabra de Dios para precisamente permanecer. Salmo 1:8, si me acompañan, digo Salmo 1:3, si me acompañan a leerlo, dice que desde arriba del 1, bienaventurado el varón que, me salto al 3, en el número 2 dice que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo y su obra no cae. Dios nos hizo para fructificar. Y lo que vamos a fructificar tiene que ver con dos cosas. Uno, con que yo haga cosas buenas para los demás. Y dos, con que mi carácter cambie de acuerdo a la obra de Cristo. Y la única forma en la que voy a fructificar es plantado en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios de día y de noche, como dice Josué 1:8 también, que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que hagas y guardes conforme a lo que te está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es estando en la palabra como yo entonces voy a fructificar y voy a empezar a cambiar y a demostrar esa nueva criatura que ya soy en Cristo. Es así como la gente va a poder ver que realmente ya no soy el que era antes, ese que ya está crucificado, conforme voy fructificando por estar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en Gálatas 5 nos dice precisamente en qué consiste ese fruto. Gálatas capítulo 5, donde habla del fruto del Espíritu, 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu, o sea, lo que nosotros vamos a fructificar, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si yo dejo que la palabra de Dios dé fruto en mí, entonces, por ejemplo, aquí dice que hay bondad. Una persona bondadosa hace buenas obras. ¿Por qué? Porque la bondad es uno de los frutos del Espíritu. La benignidad, la paciencia, nos va a llevar precisamente a ser mejores personas. ¿Por qué? Porque vamos a portarnos bien con los demás, vamos a ser más pacientes, vamos a tener amor, gozo. O sea, es decir, conforme yo dejo que la palabra de Dios trabaje en mí, voy a fructificar en esto. Y entonces se va a notar la nueva criatura que yo soy en Cristo. Pero no es en mis fuerzas, no es en que yo me quede en mi casa intentando portarme bien, sino es en la medida en que yo me dedique a sembrar la palabra de Dios en mí. En Mateo, si me acompañan también ahí, capítulo 13, habla de que sembremos la palabra de Dios y qué tenemos que hacer para que la palabra de Dios dé fruto en nosotros. Si me acompañan a Mateo 13. Entenderla, efectivamente. Dice en Mateo capítulo 13, el versículo, vamos a leer a partir del versículo 18. ¿Qué es la parábola del sembrador? Dice, desde el 19, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, ya antes está diciendo que la semilla es la palabra, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado en el camino. Para que yo pueda fructificar y se manifieste este amor, este gozo, este paz, esta paciencia, esta benignidad, debo dejar que la palabra de Dios fructifique en mí. Y como dice aquí, primero, el que no la entiende. Si yo no me esfuerzo por entender lo que estoy leyendo, lo que se me está enseñando, cualquier predicación, entonces no va a fructificar la palabra de Dios en mí y no voy a ver ese fruto. ¿Sí? Por eso dice, el que no la entiende y se le es arrebatado. Y luego en el 20, y el que fue sembrado entre pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. O sea, cuando te estás preocupando más por el dinero que por lo que dice la palabra de Dios. Y el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios y da fruto, y produce a 100, 60 y a 30 por uno. ¿Cuál es ese fruto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre. Eso se va a dar en la medida que yo siembre palabra de Dios en mí y no deje que me sea arrebatada ni por las aflicciones del mundo, ni por el engaño de las riquezas, ni por no entenderla. Si yo me esfuerzo en sembrar la palabra de Dios y en entenderla, entonces fructificará en mí y seré y se mostrará y se desarrollará esa nueva criatura que soy en Cristo. ¿Sí? Entonces, regreso un poco al principio. No nos dejemos engañar por esas corrientes con apariencia de piedad que nos hacen creer que está bien quedarnos en casa y no pasa nada, tú con que te esfuerces en portarte bien. Número 1, es cansado. Número 2, quita el centro de Cristo. No se nos olvide que es Él el que está haciendo la obra en nosotros y que claro que quiere que nos portemos bien. Por eso hablamos de que el fruto es bondad, es amor, es paz, es benignidad. Pero es un resultado de trabajar la palabra de Dios en nosotros, de darle la gloria a Él. Y para finalizar, vamos a Hebreos 13:21, que precisamente habla de lo mismo que ahorita estoy diciendo. Hebreos capítulo 13, versículo 21, nos dice... desde el 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. O sea, Dios sí quiere que hagas obras buenas, haciendo Él en vosotros, o sea, es Dios el que lo hace en ti, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo.
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Él lo hace en ti para que para Él sea la gloria, ¿sí? No para que te glories tú en tus fuerzas, no para que tú presumas, no, mucho menos para que te alejes de Él quedándote en tu casa sin alimentarte de la palabra de Dios. Es para que estés consciente que todo lo bueno que has hecho es porque Él ha estado trabajando en ti, Amén. porque su palabra ha estado fructificando en ti. Y si quieres ver mejores resultados, entonces sigue sembrando la palabra de Dios en ti. Continúa trabajando en ella, en entenderla, en hablarla, en meditar en ella, para que dé ese fruto que sea necesario y que los demás puedan ver a esa nueva criatura que ya fuiste hecha en Cristo Jesús. Para que esa nueva criatura sea visible a los ojos de los demás. Sigue trabajando en la palabra, sigue sembrándola en ti, para que fructifique siempre al 30, al 60, al 100 por uno y ese fruto del Espíritu se manifieste. ¿Sí? Bueno, hasta aquí lo dejo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar.